Muy bien, chicos, empecemos con la clase y el día de hoy vamos a hablar sobre los materiales de investigación. Anteriormente habíamos trabajado referente a lo que es el capítulo 1, que tiene que ver con la introducción, tiene que ver con los alcances y las limitaciones, antes introducción, objetivos, ¿no? Limitaciones, alcances y también sobre el tiempo de prestación de servicios. Ya, seguido de ello habíamos conversado para elaborar lo que es el marco teórico, del cual lo trabajaron muy bien, revisé sus trabajos y en general están bastante bien, están bien desarrollados, están desarrollados por subtemas, de tal manera que llegan al punto central, que es la investigación propia suya. Si se escucha entrecortado, no se preocupen porque luego les paso la grabación. Ok, bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los materiales y métodos. Anteriormente habíamos ya estudiado un poco sobre el tipo de métodos que existen de investigación. Ustedes habían escogido uno. Recordando, habían métodos descriptivos, habían métodos lógico, deductivo, inductivo, histórico, retrospectivo, entre otros. Dependiendo de la investigación, utilizarían el método correspondiente. ¿Ya? Y en función del método que determinen van a poder determinar o van a poder desarrollar la metodología adecuada para su proyecto. También habíamos visto en la clase anterior que los métodos pueden combinarse entre sí. Por ejemplo, lógico-deductivo o descriptivo-deductivo, ¿ya? Pueden haber dos tipos de métodos entrelazados porque a la final todos se relacionan entre sí. Hoy vamos a ver lo que se refiere a materiales. La siguiente clase veremos métodos y resultados a presentar. Así como todas las clases, los materiales que se estudien el día de hoy, para la siguiente clase tendrán la tarea de continuar con su trabajo y añadir los materiales. A veces creemos que los materiales son solamente un listado de las cosas. Por decir, si yo voy a hacer un horno de fundición, voy a necesitar un crisol, por un lado, ¿no es cierto? Voy a necesitar, qué sé yo, ya solo sea el crisol, recipiente. En cuanto a herramientas, podría utilizar quizás un taladro, la soldadora, entre otros más. Y hacen un listado en 2 tablas. Generalmente se piensa que es así. Es correcto, pero es incompleto. La manera correcta de describir los materiales es la siguiente. Primeramente analicemos un poco de texto. Veamos los materiales de investigación. La información de este capítulo, o sea, de materiales y métodos, es piedra angular del método científico, o sea, es lo principal. Ya que al permitir la reproducción de la investigación, los resultados obtenidos adquieren validez científica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cualquier persona que desee replicar su trabajo porque quiere probablemente reproducirlo e innovar sobre el mismo, algo adicional, debe ser capaz de leer el documento, o sea, su publicación, y poder entenderla y replicarla. No deberían haber datos que estén omitidos o que no estén escritos. Debería darse a conocer todo. Entonces, por eso es importante este capítulo, porque ustedes tienen que hacer todas las descripciones al detalle para asegurar que cualquier persona que lo lea pueda reproducirlo. ¿Ya? Puesto que si no lo logran reproducir, o sea, una persona que quiera, simplemente el trabajo pierde validez. ¿Ya? Adicionalmente, como parte importante, es indispensable la descripción también del ambiente de laboratorio o de campo. Es decir, normalmente uno está acostumbrado a describir los materiales de manera de lista, ¿no? De un listado como un listado de compras, pero no es solo eso que se debe hacer, sino más bien que también se debe definir o se debe describir el ambiente de trabajo donde se hizo la investigación. Si yo estoy haciendo una investigación en, qué sé yo, en unas piscinas de camarón, una camaronera, yo debo describir ese lugar, porque fue ahí donde hice la investigación, además de los materiales que utilicé para la investigación. Es decir, que dentro del capítulo de materiales de investigación debe intervenir también la descripción del lugar, así como el de los materiales, herramientas, equipos, máquinas y demás, muestras y demás cosas que se utilizaron en la investigación. ¿Ya? Toda la información que se describa en el proyecto
debe ser fidedigna. Eso quiere decir que debe ser veraz, debe ser cierta, tal y cual como pasó. No pueden inventarse algo, no, tiene que ser tal cual. Para que cualquier persona que lo replique considere esas condiciones en las que ustedes trabajaron para garantizar que el proyecto vuelva a funcionar, vuelva a reproducirse en caso que lo quieran replicar de nuevo. Entonces, hay algunas formas de describir los materiales de una investigación. Dependiendo, pues ustedes saben que una investigación puede ser muy variada. Puede requerir de muestras si es que se trabaja, por ejemplo, con una investigación donde se toma datos, por ejemplo, las encuestas para determinar la opinión pública de algo o para determinar si una enfermedad, cuántas personas se han infectado. Yo voy obteniendo muestras de una población, obtengo una muestra, un pequeño número de todas esas personas, ¿ya? A eso se le llama muestras. Y estas muestras deben ser redactadas en la parte de materiales. Si es que yo estoy trabajando con una investigación que requiere muestras. Si yo estoy trabajando con una investigación que requiere reactivos, yo a cada reactivo debería lograr describirlo. Tanto qué clase, qué tipo, qué cepa pertenece, todo. ¿Ya? Si estoy trabajando con equipos, así también debo describirlos al detalle. Debo describir primeramente qué son, si van a ser equipos o van a ser herramientas o van a ser accesorios, entre otros. Debo describirlos, cómo los utilizo, cómo intervienen en el proceso de investigación, ¿ya? Y si se trabaja con algún proyecto de investigación referente a algún experimento con los animalitos, también se debe describir el experimento, el evento, el lugar, la hora, todo, ¿ya? Se deben detallar en un proyecto de investigación, en la sección de los materiales, deben detallar los instrumentos utilizados para la recolección de datos. ¿Cuáles son estos instrumentos para recolección de datos? Verán, cuando uno hace una investigación, tiene algunos métodos para recolectar datos. Todos utilizamos al menos uno de ellos cuando realizamos un trabajo de investigación. El primero puede ser la ficha de observación. Es cuando ustedes van a terreno y realizan una inspección del estado inicial de las cosas, ¿ya? Y realizan una descripción en una memoria o una ficha sobre lo que están viendo, lo que está ocurriendo, y luego ven cómo lo mejoran, ¿no? Eso se refiere a la ficha de observación. Cuaderno de notas similar, diario de campo, ¿no? Ahí es un poquito más detalle. El diario de campo, registro de la observación, los mapas, cuando se trata de una investigación abierta en campo o in situ, la cámara fotográfica, que es la que más se usa, y la grabadora o el celular también va incluido, la filmadora. Pueden utilizarse cuestionarios dependiendo de la investigación, entre otros. Deben ustedes especificar el uso de su investigación, ¿ya? Ahora bien, esto es aplicable para cualquier área de estudio, no obstante debe orientarla en relación a ella. Es decir, si estamos hablando de la sección de materiales, ustedes probablemente utilizaron una ficha técnica o un cuaderno de notas o un diario de campo en el área de técnica en la que trabajamos nosotros. Quizás o difícilmente utilicen cuestionarios. Puede que sí utilicen encuestas, por ejemplo, para ver si, qué sé yo, la producción o la implementación de un horno, de un crisol, de un horno de fundición, es o no viable. Por ejemplo, pueden hacer encuestas. Entonces ahí sí, cada uno de estas técnicas, instrumentos para recolección de datos deben orientarse en función de la investigación que estén realizando. Ahora bien, en la sección de materiales, ¿cómo van a describir? Vamos a ver. Van a describir según las muestras, si es que obtienen muestras en su trabajo de investigación. Para señalar el número y características de las muestras, se debe indicar la clase y número de muestras, ¿ya? La clase de datos utilizados, explicando los procedimientos estadísticos y de muestreo utilizados para establecer su cuantificación. En el caso de que obtuviesen una muestra, qué sé yo, de una población enferma y quieran investigar por qué se están enfermando y se tomó una muestra de tal, empiezan a hacer tabulaciones, ¿no es cierto? Empiezan a obtener promedios, quizás empiezan a obtener las medias, varianzas, entre otros datos estadísticos. Todo eso deben especificarlo en el ítem de material, porque fue lo que usaron, ¿ya? Entonces, a eso se refiere para aquellos que trabajen con una investigación que involucra muestras. Bien, para aquellas investigaciones donde involucran reactivos, puede ser una investigación de procesos químicos, ¿ya? Cuando se trata de reactivos, es importante indicar la clase. Ahí en material usted debe indicar la clase del reactivo que están utilizando
las características y las condiciones de ambiente en que se lo mantuvo. Por ejemplo, que se lo obtuvo tal químico a 30 grados centígrados, a menos 15 grados centígrados, entre otros. Entonces son condiciones que ustedes lo sometieron a estos reactivos, en este caso, para poder realizar su proyecto. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué deben hacer? Deben mencionar en materiales, deben mencionar la clase, las características, las condiciones de ambiente con los que se lo mantuvo. También será necesario incluir las especificaciones técnicas y las cantidades exactas de los reactivos, cuánto usaron, porque esos son los materiales en el caso de que haga un proyecto con reactivos, ¿no es cierto? Esos son los que se utilizaron para su investigación. Además de ser necesario, debe enumerar las propiedades físicas y químicas. Cuando el reactivo ha sido elaborado o modificado, debe indicar el modo en que se lo preparó o en qué consistió la modificación que se realizó. También se deben evitar los nombres comerciales. Ojo, esto es válido para toda investigación, para cualquier tipo. Sea que obtenga que sea una investigación que utilice reactivos o muestras o equipos. Independientemente de la misma, deben utilizar los nombres técnicos. No pueden utilizar nombres genéricos o químicos, por ejemplo, Alka-Seltzer, o la marca Coca-Cola o la marca Pepsi. No, deben hablar tal cual como se refieren de lo que están utilizando. Por ejemplo, una moladora Skill, no deberían hablar en sí de la marca, deberían hablar de la herramienta tal cual, ¿sí? Ahora, vamos a lo que nos interesa. Nosotros todo nos interesa, ¿no? Pero como nosotros somos más del área técnica, necesitamos entender cómo vamos a describir los materiales o lo que vamos a utilizar, pero en el área técnica. En este caso, a describir los equipos. Bien, cuando se trata de un trabajo del área técnica, es necesario detallar también los materiales técnicos, tal y como son los equipos, accesorios utilizados, que pueden ser, por ejemplo, pernos, que pueden ser remaches, tantos accesorios que hay. Accesorios utilizados puede ser alguna pieza adicional que realmente no es una herramienta ni un equipo, pero que ayuda a contribuir. Por ejemplo, una banda de transmisión, por ejemplo, un rulimán, por ejemplo, ¿qué otra cosa podría ser? Podría ser no se me viene ahora nada a la mente, pero bueno, por ahí va. Son piezas, accesorios en otras palabras, incluso luces que les estén colocando, son accesorios, parte. O también deben añadir lo que son herramientas, por ejemplo, martillo, taladro pedestal, amuladora, soldadora, entre otros más, pero ya especificando de qué tipo de taladro, de cuántos vatios, si es de percusión, no es de percusión. Todas esas tipos de características ya tienen que especificar en esta sección, Así también suministros de ferretería, ahí sí intervienen lo que son clavos, lo que son remaches, tornillos, pequeños accesorios de ferretería, Ahora bien, en la descripción de los equipos se debe establecer sus características y las condiciones, cómo se lo manejó. Si yo tengo un equipo que tiene una falla, debo establecer que el equipo mantuvo tal falla, sin embargo, operó adecuadamente, Deben especificar para que la persona que recree, o vuelva a replicar la investigación, pueda hacerlo bajo las condiciones que ustedes lo hicieron y tener éxito en la misma. Si el equipo fue modificado, también se debe indicar el cambio. Si es que el equipo aquí me enredé. Si el equipo fue modificado, debe indicar el cambio. Y si no fue modificado, debe indicar de qué se trata, de qué equipo se trata, de cuáles son las características de datos de placa. Eso es importante, Para materiales obvio y común, como computadoras, cámaras fotográficas, se puede desestimar la descripción. O sea, si estamos hablando que utilizamos también una computadora, que utilizamos cámaras fotográficas, eso posiblemente, mejor dicho, lo pueden desestimar o lo pueden eliminar, puesto que son cosas comunes que se utilizan en todo trabajo. Sea o no de investigación, siempre andamos con nuestra computadora o nuestro celular que involucra una cámara fotográfica. Si la investigación se trata sobre procesos de animales, experimentos con animalitos, se debe describir qué cosa. Se debe identificar plenamente a través del nombre científico. Género, especie, variedad, cepa. Se debe indicar exactamente el origen y procedencia de ellos.
la edad, el sexo, condición genética y física.